Buenos días, presidente López Obrador. Manuel Pedrero para el Quintana Roo MX y los reporteros MX. Rápidamente, comentarle dos casos. El primero, y aprovechando la presencia del general secretario Luis Crescencio Sandoval. ¿Qué cosas? En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente, desgraciadamente Zedillo llega a través de una desgracia del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, en privado, le propuso al general Gutiérrez Rebollo convertirse en el secretario de la Defensa Nacional. Hace un mes, en Reporteros MX, el Quintana Roo MX, entrevistamos a su hijo, a César Gutiérrez Prego. César Gutiérrez Prego es un abogado que se dedica a la defensa de los militares mexicanos cuando desgraciadamente las instituciones y los criminales los utilizan en ton de derechos humanos para lastimar la libertad de los militares mexicanos. César Gutiérrez Prego nos contaba cómo Ernesto Zedillo Ponce de León prácticamente le fabricó delitos a su señor padre para encerrarlo. Es el primer general de división de la historia de este país en ser acusado por delitos por el narcotráfico. ¿Por qué, presidente? Porque el general Gutiérrez Rebollo, al llegar a la administración de Zedillo Ponce de León, él fue nombrado director de la agencia antidrogas, lo conocían como el zar antidrogas. Gutiérrez Rebollo fue el primer y único general de la historia en capturar con vida a Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. La única orden de Ernesto Zedillo Ponce de León a Gutiérrez Rebollo fue: investiga a toda la clase política que esté relacionada con el narcotráfico, y eso me incluye a mí, general, eso me incluye a mí, investiga a todos. ¿Qué es lo que pasa? El general Gutiérrez Rebollo hace caso a esta petición del presidente de la República de Zedillo Ponce de León, y su investigación terminó descubriendo que la familia nuclear de Ernesto Zedillo, concretamente la señora de Zedillo Ponce de León, la esposa de Ernesto Zedillo, su familia y su suegro estaba involucrado desgraciadamente con relaciones criminales del estado de Colima, con los Amezcua Contreras. El general le envía esta información al secretario de la Defensa Nacional de Zedillo Ponce de León, Enrique Cervantes Aguirre. ¿Y qué sucede, presidente? Desgraciadamente le informan a la familia del general que había sido asesinado, que había fallecido en una operación militar. La familia entró en pánico y eventualmente el ejército rectificó la información y dijo que se encontraba grave en un hospital militar. Eventualmente, la familia del general Gutiérrez Rebollo llegó al hospital y sus hijos y su esposa fueron secuestrados, señor presidente. César Gutiérrez Prego tenía alrededor de 21 años de edad cuando fue secuestrado por elementos militares para obligarlo a crear una falsa verdad sobre supuestos delitos de su señor padre. Uno de sus torturadores fue el general Tomás Ángeles de Aguajar. Toda esta información es pública y está documentada en una entrevista que más de 1.2 millones de mexicanos han visitado a través de estos portales que ya previamente le he comentado. Sucesoriamente, presidente, el general termina en la cárcel y a partir de este suceso, su hijo, César Gutiérrez Prego, decide convertirse en abogado y dedicar el resto de su vida a liberar a su padre, al general Gutiérrez Rebollo. 25 años después lo logró, señor presidente. Se logró comprobar, todo esto está judicializado, que en efecto se habían inventado pruebas, se habían desgraciadamente fabricado delitos. ¿Por qué? Por entregar a la presidencia de la República, al general Enrique Cervantes Aguirre, información fidedigna en donde la familia nuclear del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León estaba involucrado con el narcotráfico. Presidente, hoy estos personajes hablan desde el extranjero, no hablan aquí en México, no pisan el territorio nacional, lo hacen desde España, desde Dubái, desde Europa, y hablan de la situación nacional cuando en realidad muchos de ellos son los ocasionantes de la tragedia que desgraciadamente todavía se vive en gran parte del país. Mi pregunta es, presidente, ¿estaría dispuesto su gobierno a investigar y a ofrecer, en caso de que así resulte en efecto, una disculpa pública en nombre del Estado mexicano al padre de César Gutiérrez Prego, el general Gutiérrez Rebollo,
tras la fabricación de delitos por parte de Ernesto Zedillo Ponce de León. Para concluir, presidente, en esta primera intervención, decirle que César Gutiérrez no solamente es un creyente de su proyecto de nación, sino también es un defensor, y en todas sus actividades públicas lo encontrará analizando del lado jurídico, que es el que les corresponde, las actualizaciones sobre su gobierno y de lo que él cree que es esta cuarta transformación. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Bueno, pues es cosa de que se hagan los trámites. Él es abogado, lo sabe muy bien. En la Comisión de Derechos Humanos, y si hay una resolución de la Comisión de Derechos Humanos, una recomendación, nosotros la cumplimos. Eso es lo que puedes comentarle. No hay en estos asuntos casos cerrados, son expedientes abiertos, todos, nada de cosa juzgada, porque son asuntos de interés público. Es como el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Eso no se puede cerrar. O los desaparecidos de Ayotzinapa. Eso no se puede cerrar. Y muchos otros casos. Y si se conoce la verdad, mínimo hay procedimientos de reparación de daño, la no repetición, ofrecer disculpas públicas a los agraviados. El Estado mexicano lo puede hacer, debe hacerlo, pero sí tiene que haber un proceso. Coméntale al abogado, además seguramente ya se va a enterar, porque la mañanera la ven muchos, hasta nuestros adversarios. Ahí le ponemos, ya no sale el aviso de que si son muy corajudos, ¿no?, y no les gusta cómo hablamos, porque nos comemos las heces, porque no hablo de corrido, y por otras cosas, pues que no la vean. ¿Para qué se van a estar mortificando? Pero sí la ven, ahí están pendientes, y más si son simpatizantes, eso sí. Entonces, eso es lo que yo opino.